me pasan a mí el comunicado, hablo con toda esta gente, incluyendo a Mauricio Valenzuela, obviamente, él me comenta, no, pues hablé con tu papá, él me contó esto, comprobamos que es verdad y comprobamos obviamente que Zulay pues estuvo involucrada en su muerte, que no sé qué, y todo el rollo, y dije... Que yo estaba involucrada en el asesinato. Entonces la idea era ¿Pero qué decía el USB ese? Era lo que había hablado, primero era lo que había hablado él con mi papá, en Sí. privado, que fue una charla privada de los dos, que obviamente después fue manipulada, obviamente, y posterior a eso... ¿Pero por qué dice que es manipulada si no sabías lo que había en el...? Porque está Porque cortada. yo, obviamente, mi papá me compartió y eso Sí. fue lo que pasó, que obviamente yo dije, bueno, está bien, voy a checar, voy a ver qué está sucediendo. Tú vienes a Panamá, ¿quién te recibe en Panamá? ¿Y quién te dice, vamos a llevarte a la Procuraduría Ajá, me General de la Nación? recibe Mauricio Valenzuela y su equipo, que no conozco, la verdad, o sea, a nadie, sinceramente, llego, nos reciben, yo te digo, yo estaba completamente ajeno al tema, yo no conocía a nadie. Y lo llevaron A nadie. directo a la Me llevaron directo a Procuraduría. acá, yo ni siquiera sabía que iban a haber periodistas afuera. Ese es el tema. O sea, nos van diciendo ya cuando vamos llegando a la camioneta que nos llevaron, dijeron, ¿sabes qué? Hay periodismo afuera. Y yo dije, pues qué onda, ¿no? Yo pensé que iba a venir a poner una demanda y listo, bye. Claro. Y no, resulta que me mandan como cerdo al matadero. Porque obviamente nos dijeron, no, pues vamos a afectar a Zulay, vamos a hablar con la verdad, vamos a comentar las cosas. Yo me dejo llevar un poco porque pues si mi papá llevaba ya un año hablando de todo este tema, pues dije, bueno, algo de cierto es. Claro. Y aquí el tema es que obviamente hay un tema personal y político en contra tuyo. Que obviamente yo lo que estoy haciendo yo lo que justamente quiero aclarar es que yo no me involucro en ese tema porque obviamente es un tema duro y difícil. Es difícil, Sí. pero ¿qué pasa? Pero que al fin y al cabo fue un pasaje, mi mamá y yo fuimos un pasaje para poderte perjudicar Ok. a ti. Y eso es un abuso también. Y a mí, toda esta gente de Foco y toda esta gente de Mauricio Valenzuela no me daban buena espina. O sea, de cierta forma, aunque estén con la careta de decir, ay, sí, qué buena onda, oye, bienvenidos, aquí vamos a revocar y vamos a mandar, ya sabes a dónde, a quién y no, ok, perfecto, pero a mí esas cosas a mí no me dan buena espina. Sí. Hay que ser parcial. Obviamente yo que empiezo a ver que pues todo empieza a pasar, todo empieza a suceder, continúa el proceso y obviamente cuando me contactan y veo la audiencia y veo la disposición de tu abogado, en ese momento Ángel, comenta la situación, lo veo muy sincero a Ángel, lo veo muy honesto. Y eso es algo que a mí intuitivamente me dijo, aquí hay gato encerrado. Sí. Dije, voy a Panamá, voy a hablar con Zulay. Sí acepto, o sea, sí acepté. Justamente porque me interesa también, porque obviamente ella, ¿qué va a hacer? Obviamente yo, ahí vamos a lo que decías, una persona que supuestamente, presuntamente, asesinó a mi papá, pues digo, bueno, si voy, pues valió madre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente mucha gente en México me respalda, mucha gente en México me conoce, pues yo digo, bueno, voy a tal lado, aquí está todo, síganme, y si pasó algo, pues ya saben quién fue. Punto final. Claro. Me lancé para acá. Y desde un principio, obviamente, yo, entre estar a la defensiva y entre ver más o menos cómo está la situación, pues se sientan ustedes a hablar conmigo y es cuando empezamos a atar cabos. Y aclarar. Y empezamos a aclarar y nos dimos cuenta que al fin y al cabo todo pues resultó siendo un abuso de confianza, tanto para mi madre como para mí, Claro. y en paz descanse mi papá, para simplemente perjudicarle a ella. Y al fin y al cabo, como decimos en México, mi papá valía madre. Yo con mi abogado, con Edwin, obviamente, cuando ya le comenté y le pedí el favor a Edwin Aldeano de que tomara en favor, pues yo estoy en México, obviamente yo estoy a vísperas de cerrar un contrato muy importante en mi profesión, que inclusive pues yo no tendría que estar aquí. Sí, claro. Me está costando mucho profesionalmente y personalmente también. Pero estoy aquí porque obviamente me entero que después de que aceptaron, que yo había hablado con Zulay, después que ellos aceptaron mi trato, mi acuerdo con Ángel Álvarez también, de aceptar hablar con él para que me aclararan la situación, para poder llegar y hablar con Zulay. ¿Qué sucede? Primero me dicen, aceptamos, todo bien, o sea, de repente ya empiezo a firmar, voy a la registraduría, voy al ministerio, a la procuraduría, perdón. O sea, empiezo a firmar todo para justamente pues, absolver esto, ¿no? De cierta forma. Pasan los meses, pasaron, ¿qué? 6, 7 meses. 7. Y me entero de que obviamente a mi abogado pues no me quiere ayudar, no le quieren obviamente dar los papeles correspondientes, copias de lo que corresponde del caso. Él lo lleva mucho con mis abogados en México, obviamente. Yo les digo, ustedes tomen. Yo la verdad estoy pensando en mi carrera, estoy pensando en mi proyecto, estoy viendo qué onda. Y dile lo que le pidieron a tu abogado. Le pidieron al abogado Edwin Aldeano que si él quería ser parte como víctima, era bueno como víctima. Tenía que querellarte, ¿no? Tenías que acusarlo. Pero ¿por qué? Tenías que acusarlo. Es decir, ¿por qué tenías que acusarla? Porque tú estás eso, tratando de sacarla de exactamente. proceso, no volver a tener no, otro. es Bueno, que la fiscal le dice al abogado Edwin Aldeano, después lo vas a tener, que si él quería ser parte como víctima, o sea, ahora él ya no es víctima, tenía que acusarme, ponerme una querella penal. Yo no entiendo. Posterior a eso es una extorsión disimulada. Posterior a eso yo no tengo, la verdad yo no tengo tiempo, no tengo más tiempo para esto y por eso estoy acá.
Es decir, tú lo que quieres es que... Se ya, acabe, ya, ya, esto está a mí no acabado. me importa más. Pa' tu- O sea, pa' tu- a mí no me, en a mí tu no- cabeza esto en no mi debe- cabeza no me importa más porque me perjudica mucho en lo profesional y en lo personal. Es un tema que ya para qué extenderse si yo ya estoy diciendo públicamente que Zulay no tiene absolutamente nada que ver. Su prueba principal era él. Es él. No había otras No hay. ramificaciones. Es donde él señala que yo, bueno, todas las cosas, las mentiras que le dijeron, y él señala, Zulay no se robó, Zulay trabajó el caso. Zulay no estafó a mi papá, había un contrato. Todo eso tú lo pusiste en el desistimiento. Zulay pagó los impuestos. Incluso el abogado del papá, Pedro Fonseca, recibió el material del papá. Yo no sé si el abogado se lo dio o no, porque hasta ahí yo no sé. Yo no sé ni puedo Ok, decirlo. mira, esto- Pero, ¿qué está pasando ahora? En la fiscalía, porque acuérdate que ya no soy Ya no diputada, eres diputada, así que lo está en la mandan fiscalía. a la Procuraduría. ¿Y qué le dicen al abogado Edwin Aldeano? No te vamos a dar copia y no es parte, ya él no es víctima, sino querellas a Zulay Rodríguez. Que al principio hayan aceptado obviamente mi desistimiento Sí. y después resulta que no. Yo digo, entonces, ¿qué onda? Bueno, lo que vine a Panamá, o sea, Sí. el hecho de estar aquí, que tengo los días Claro, contados, tú tienes obviamente, una vida. Sí, es justamente para pedir, pues que ya, ¿no? O sea, párenle. O sea, me refiero, no hay por qué seguir con ese tema cuando yo ya estoy diciendo públicamente el nombre de mi papá y no juego con el tema de que mi papá murió, porque también la gente dice, no, pues este chico está diciendo cualquier cosa, pero no. O sea, me da coraje, sí. Me da coraje que haya muerto mi papá, porque él tendría que estar aquí sentado hablando de la situación, tendría que estar aclarando esto, pero bueno, me tocó a mí. Yo lo que les puedo decir es que Zulay no tiene absolutamente nada que ver, me consta, porque obviamente confío en ella, elegí creer en ella. ¿Y qué pasa? Estoy aquí sentado diciendo públicamente que no tiene nada que ver. Entonces ya párenle con el asunto, párenle con el tema de no dejarla tranquila con ese asunto porque yo sé perfectamente que ella no tiene nada que ver. Y quiero señalar, A ver. soy inocente. No me robé ningunos lingotes, eran láminas. Le di al abogado de tu papá, Pedro Fonseca, la mitad del material. Y Ya creo- tú lo viste, y creo el que contrato y de creo tu que papá. lo más importante es no Sí. mataste a mi papá. Y No, no, lo más importante, y que lo es lo que más nos está tocando aquí. importante, O sea- no maté ni asesiné a tu papá, como dijo Mauricio Valenzuela, que te hizo venir aquí, te entregó el UCB y dijo que esa era la prueba ante el procurador. Yo no tengo nada en contra de absolutamente nadie, Sí. también porque eso es lo que yo decir. O sea, Sí, no es como estoy... alguien que vive en otro país. Sí, que o sea, lo que hagan en este país ni estoy trae acusando flojo. a nadie, estoy diciendo nada, simplemente que sí hubo una manipulación a la información, Sí. sí hubo una manipulación sobre mi papá en paz descanse, ya bastante aprovechada de cierta forma, y por ende, pues yo, en efecto Mandela, me toca obviamente continuar con el caso, me toca tomar cartas en el asunto. ¿Tú sabes en cuánto procesó el procurador Javier Caraballo en la denuncia? En 42 segundos, Wow. Bueno, para que sepas. vamos a ver en qué termina todo esto. Le agradezco a Juan David. Gracias. Y a Zulay por estar con nosotros.